Gracias por escuchar los mensajes de la Iglesia Bautista de Santa Ana. Para más información, visítenos en la web en santaanabaptist.org. El hombre de Dios debe ser fuerte y debe estar fuerte para poder cumplir su ministerio. Dice de nuevo ahí el versículo 1, tú pues, hijo mío, dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Aquí Pablo, el apóstol Pablo, le habla a su hijo en la fe, Timoteo, que él debe esforzarse para poder cumplir su ministerio. La palabra esforzarse significa ser fuerte. Habla de la capacidad de soportar las pruebas o las cargas y resistir las oposiciones. Y el hombre que desea pastorear debe ser fuerte. El hombre de Dios debe ser fuerte en la gracia. La gracia es la obra del Espíritu Santo que Dios hace en medio de nosotros o en nosotros para hacer la obra externamente. O sea, ser fuerte espiritualmente, ser fuerte para soportar las cargas del ministerio, ser fuerte para resistir las oposiciones de Satanás. El siervo de Dios debe ser fuerte para cumplir con el ministerio como pastor. Mire, quiero decirle que el ministerio es maravilloso. Hay mucho gozo en servir a Dios, en ser un pastor. Hay bendiciones terrenales, pero mire, nos llena de más gozo al pensar en las bendiciones eternas. Hay recompensas que el Señor nos da. El ministerio de pastorear, a mí me trae una tremenda satisfacción, que tengo propósito. Estoy haciendo algo en el mundo y estoy impactando la vida espiritual y eterna de la gente. Pero en medio de todo esto, de todas esas bendiciones, también hay luchas, hay conflictos, hay oposiciones y hay sufrimiento. En todo ámbito hay luchas. El que quiere triunfar tiene que enfrentar luchas también. Por ejemplo, los administradores, los ejecutivos tienen que lidiar con gente, con organizar y entrenar. Los soldados, por ejemplo, tienen que prepararse y combatir con un enemigo para tener victoria. Los atletas tienen que trabajar mucho, tienen que hacer ejercicio y correr y practicar y practicar. Yo escuchaba de estos jugadores profesionales como Michael Jordan y Kobe Bryant, que esos hombres pasaban horas y horas y horas practicando. Se dice que el día que jugaba el campeonato, Kobe Bryant llegaba 6 horas antes para practicar 4 antes que empezara el partido de campeonato. Por eso era grande en su ámbito, porque era gente que se esmeraba y trabajaba y se esforzaba. Piense en la gente que canta, la gente que escribe, gente que trabaja y se esmera y se esmera. Y hay luchas, hay conflictos, pero lo que siente uno bien y bonito es cuando uno recibe la victoria después de tanto trabajo. Es igual para ser un pastor. Hay muchas bendiciones y hay victoria, pero también hay muchas luchas y requiere que seamos fuertes. El ser pastor no es una cosa leve. Entre todas las luchas que vamos a ver, existe las expectativas irrealistas de la gente hacia su pastor, lo que esperan de su pastor. Le voy a leer un estudio que se hizo al pasar de 100 años. El pastor modelo, el pastor que todos desean. Mire, predica exactamente 20 minutos y termina con una invitación en la cual todos están bajo convicción y nadie se ofendió. Trabaja de 7 de la mañana a las 10 de la noche y hace todo tipo de trabajo, desde jardinería, consejería y limpieza. Tiene 27 años y ha predicado por más de 30 años. Es alto y bajo a la misma vez. Es delgado y pesado. Es guapo, pero no es espantoso. Tiene un ojo café y un ojo azul. Se peina de lado, pero también es poquito calvo para mostrar su madurez. Sonríe muy seguido con una cara seria para mostrar que tiene un sentido de humor, pero que toma su trabajo en serio. Tiene una pasión por los jóvenes y pasa todo su tiempo con los ancianitos. Pasa más de 25 horas a la semana preparando mensajes, 20 horas en consejería, 10 horas en juntas, 5 horas en emergencias, 20 horas en visitación y evangelismo, 6 horas en los velorios y bodas, 30 horas en oración y motivación, 12 horas escribiendo cartas y administrando y 10 horas en pensar creativamente. Pasa 5 tardes en su casa con su familia y un día de descanso. Suelta todo cuando hay una necesidad. Es un graduado de seminario, pero solamente usa palabras con 1 o 2 sílabas. Hace 15 llamadas al día
pasa todo el tiempo evangelizando a los perdidos, asiste a retiros, va a todos los eventos de los jóvenes y siempre está disponible en su oficina. Sus hijos son perfectos, sus padres son ricos, su esposa es en todo el sentido de la palabra perfecta, sumisa, apoyadora y sabe tocar el piano. Su casa es grande, pero su cuenta de banco es pequeña y su carro siempre está en el taller. Es dotado, talentoso, estudioso, práctico, popular, compasivo, comprensivo, paciente, tranquilo, confiable, amoroso, cariñoso, ordenado, organizado, alegre y sobre todo humilde. No existe un hombre así. Pero mucha gente tiene tantas expectativas a veces de un pastor. Y eso es lo que muchas veces desanima a muchos hombres, a muchos siervos de Dios. Se sienten incompetentes, se sienten no estoy ayudando a la gente como debo ser. Y la gente tiene idea. Pero vamos a ver lo que dice la Biblia. El siervo de Dios debe agradar a Dios, no a la gente. Porque si nos ponemos a buscar agradar a la gente, no vamos a agradar a nadie. Ni a Dios ni a nadie que está aquí, porque cada quien tiene sus propias ideas. En esta carta, el apóstol Pablo le recuerda a Timoteo de su llamado al pastorado. Le refiere unas responsabilidades específicas y especiales para el pastor. Pablo le presenta los ministerios diversos que tiene que llevar a cabo Timoteo. Vimos las analogías, administrador, soldado, atleta y labrador. Todas estas son analogías para un pastor. Y Pablo le dice a Timoteo, hijo, esfuérzate en la gracia. Esfuérzate, fortalécete en la gracia. ¿Sabe por qué? Porque este muchacho era muy desanimado. Acompáñenme a 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 3. El hecho de que Timoteo como que andaba flaqueando y andaba desanimándose, a mí me da esperanza. Porque digo, si este gran Timoteo se sintió así, pues yo creo que es normal que cualquier hombre de Dios se sienta también así. Dice el versículo 3, mire, Pablo le dice, como te rogué que te quedases en Éfeso. ¿Sí ve ahí? Dice este pasaje que Pablo le tuvo que rogar que se quedara. Ahí estaba Timoteo trabajando en Éfeso, de pronto le manda una carta, le decía, oye Pablo, ya me quiero ir de aquí, yo no estoy feliz aquí, no estoy recibiendo fruto, la iglesia no crece, la gente a veces malagradecida, me hace falta dinero. Y Pablo le tuvo que rogar, quédate, no Pablo, ya me voy, quédate. Dios quiere que te quedes, tú tienes que quedarte ahí. Dice la isla que Pablo le rogó y finalmente se quedó. Vaya conmigo a 2 Timoteo, capítulo 1. Dice versículo 6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Sabe qué implica este pasaje? Que se le fue el fuego. Ya no andaba contento porque muchos empiezan con fuego. Vamos a empezar la iglesia y estamos emocionados. De pronto pasan los meses, tal vez la gente no viene como uno pensaba, tal vez la gente no responde y se les apaga el fuego. Y Pablo dice que no se apague el fuego. No se te apague tu fuego, Timoteo. Tienes que avivar ese fuego en ti. Pero vea lo que dice después. El versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de ¿qué? De cobardía. En otras palabras, este Timoteo era un cobarde. Dice Timoteo, Dios no quiere que tú seas cobarde. Dios quiere que tú avives el fuego. Dios quiere que te quedes allí en Éfeso. Pero quiere que te esfuerces. Esfuérzate. Esfuércese. Yo quiero decirle, especialmente a hermano Cocina, que se esfuerce. Que se esfuerce en la gracia de Dios. Al empezar una obra, se requiere que sea fuerte y debe esforzarse. Vamos a ver entonces ahí en 2 Timoteo 3 verdades que van a ayudar a cualquier pastor, joven o que va entrando al ministerio a esforzarse y poder cumplir su ministerio. En primer lugar, vemos ahí que las fuerzas vienen de Dios. Se debe esforzar, pero esas fuerzas, ¿de dónde vienen? De Dios. Las fuerzas del hombre no son suficientes. No hay un hombre que sea suficiente fuerte o inteligente o capaz para llevar adelante el ministerio espiritual de Dios. Y Dios quiere que nos esforcemos en la gracia de Dios, porque las fuerzas vienen de Dios. Dice versículo 1, tú pues, hijo mío, esfuérzate. ¿En qué dice ahí? En la gracia, ¿que es en quién?
en Cristo Jesús. Mire, Dios nos da las fuerzas para el ministerio. 1 Timoteo 1, por favor. 1 Timoteo 1. Dios es el que nos fortalece. Nos da las fuerzas, nos fortalece, nos da el esfuerzo. Versículo 12. Doy gracias al que, ¿qué dice ahí? Al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Dice la Biblia que el Señor fortaleció a Pablo, le dio las fuerzas espirituales y lo puso en el ministerio. Las fuerzas vienen de Dios. Para hacer la obra de Dios necesitamos las fuerzas de Dios. La Biblia dice en Efesios 6:10, le voy a leer: por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. En 2 de Timoteo 4:17, Pablo habla cuando él estaba solo y él dijo: y el Señor me dio fuerzas. Dios siempre le daba fuerzas a Pablo. ¿Sabe por qué? Porque las fuerzas de Dios nunca se agotan. Vaya conmigo a Colosenses, por favor. Usted necesita fuerzas, aún en su vida personal, para ser un padre, para ser esposo. Para ser un cristiano necesita las fuerzas de Dios. Le vuelvo a decir, aunque este mensaje se puede dirigir a un pastor, usted lo puede aplicar a su vida personal. Lucas 1:11, disculpe, Colosenses 1:11. ¿Estamos ahí? Dice, fortalecidos, ¿con qué cosa? Con todo poder, mire, conforme a la potencia de su gloria. Está diciendo, nosotros somos fortalecidos conforme a la potencia o el poder mismo de Dios. Dios nos da fuerza y poder porque Él es el que la da y su fuerza nunca se agota. Y Él le va a dar fuerza para toda obra. Así que el que desea o el que quiere ser pastor debe buscar las fuerzas de Dios. Esto es un mensaje para recordarme a mí. Yo no puedo hacer esta obra en mi carne, en mi inteligencia, con mi ingeniosidad y tratar de yo hablar con palabras persuasivas y la retórica y tratar de convencerle a usted con mi manera de pensar. No, yo tengo que depender del poder de Dios, la potencia de Dios, para que pueda yo seguir adelante y mantenerme en fuego. Hay muchos cristianos que se les va el ánimo por servir al Señor. Se les va las ganas. ¿Por qué? Porque no tienen fuerzas. Se les van las fuerzas. Y recuerde, las fuerzas vienen de Dios. 2 Corintios 3 nos dice la Biblia que el Señor es el que nos hace aptos. Él nos habilita para vivir la vida cristiana, para hacer la obra de Dios. Usted debe aprender a depender de Dios, a caminar con Dios, leer su palabra. La Biblia dice que es poderosa, es viva y eficaz. Tenemos que andar en el Espíritu. El Espíritu nos da el poder, las fuerzas, el ánimo, el vigor espiritual para tener una vida fervorosa. Fervorosa significa con ánimo pronto, con diligencia. El cristiano siempre debe estar animado, movido, alegre, a lo menos que sea por alguna enfermedad, que no pueda moverse. Pero yo he visto algunos que son jóvenes con salud y están, no, muchachitos, I'm tired, estoy cansado. Nada más le ponen su película y es como que se alegran. Usted debe llenarse del poder del Espíritu en la palabra. Ahí le dice, mis palabras son espíritu en Juan capítulo 6. Hay un concepto muy erróneo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no viene por cantar, no. El Espíritu Santo te hace cantar. Es diferente. El Espíritu Santo viene por la oración y la palabra. La palabra es la que te da el motivo y la razón de después cantar, porque es una marca de uno espiritual, según Efesios y según Colosenses, cantando himnos y cantos espirituales en vuestros corazones, la Biblia, después de ser lleno del Espíritu Santo. Pero el Señor quiere que usted, como siervo de Dios, como pastor, se fortalezca y busque el poder de Dios en su ministerio. Estamos ahí en 2 Corintios. ¿Cuál le dije? Capítulo 3, dice versículo 4. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos, competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Esa palabra competente significa ser aptos, tener una habilidad. Nuestras habilidades no vienen por nosotros mismos. Dice el 6, el cual asimismo nos hizo ministros, ¿qué cosa? Competentes de un nuevo pacto, no de letra sino de espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. O sea que el siervo de Dios debe buscar ser competente, su competencia viene de Dios, que sea habilitado por Dios mismo
porque la obra de Dios es espiritual. No militamos, dice la Biblia, con sangre y carne, sino con las armas espirituales. Y usted, siervo de Dios, cristiano, en su hogar, en su vida personal, usted debe buscar ser competente, hablando que Dios le haga apto espiritualmente para vivir su vida cristiana. Pero le vuelvo a decir, se hace esto por medio de Jesucristo, por su palabra, que sobreabunde en oración, en ayunos, pasando tiempo con el Señor, que el Señor le dé ese poder para poder hacer lo que Dios quiere. Vimos en primer lugar, la primera verdad es que las fuerzas vienen de Dios. En segundo lugar, Dios nos da su gracia para permanecer fiel. Regresemos a 2 Timoteo 2. Dios nos da su gracia para permanecer fiel. Esta palabra gracia es una tremenda palabra, una tremenda doctrina en la Biblia de la gracia, incluyendo que somos salvos por gracia, pero también por gracia. La palabra gracia significa un favor o una ayuda espiritual que Dios nos da. En este caso es una fortaleza. 2 Timoteo 2:1, tú pues, hijo mío, esfuérzate, pero ¿en qué dice ahí? En la gracia que es en Cristo Jesús. La gracia nos ayuda a realizar su obra. Y por eso tenemos que crecer en la gracia. El pasaje de este año que estamos enfatizando es, antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Uno debe estar constantemente creciendo en esa obra espiritual que el Señor tiene para nosotros. Dice ahí, ¿por qué? ¿Y por qué tengo que crecer? Bueno, su gracia nos va a ayudar a permanecer fieles. 2 Timoteo 2:2, ¿estamos ahí? Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Mire, aquí estamos hablando de una administración, la administración de la palabra. Ahora, voy a pedir a dos personas que me ayuden brevemente. Si me ayudan, ¿qué pasa si ustedes tres me ayudan? Bueno, sí, ustedes, vente. Ahora mire, el Señor le da el trabajo, la responsabilidad al pastor para poder repartir la verdad o administrar la verdad, dársela a otra persona. Entonces, mire, el apóstol Pablo viene y le dice a Timoteo, Timoteo, lo que aprendiste de mí, se lo vas a enseñar a hombres fieles. Entonces ahora ya le dio la administración de la verdad. Vamos a suponer que esa es la verdad. Pues sí es la verdad. Te doy la verdad, Timoteo. Ahora, pero tú, Timoteo, tienes que enseñarle a otro la verdad para que él le enseñe a otro la verdad. Entonces ya le pasé la verdad a Timoteo y Timoteo se encuentra a un discípulo y le da la verdad y lo entrena. Entrénalo, hermano. Qué tremenda bendición, ¿eh? Después de entrenarlo, él está ya listo para administrar la verdad y enseñársela a otro. Dale la verdad. Dásela, hermano. No la detengas. Suéltala pues. Ahí está. Entonces, en este pasaje vemos a 4 personas. ¿Sí vemos ahí? Entonces, ese es el trabajo del pastor y lo que necesita, según el pasaje, esforzarse en la gracia para poder administrar la verdad. Para poder dar la verdad. Gracias. Pueden sentarse. El siervo de Dios es llamado un administrador y necesita la gracia, la fortaleza de Dios para hacer esta obra. Pero después vemos ahí, 2 Timoteo 2:3, ¿estamos ahí? Dios necesita que Dios le dé gracia para sufrir. Versículo 3, ¿estamos ahí? Tú pues, ¿qué dice? Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Mire, el soldado que entra en batalla está consciente que hay dolor en la batalla. Hay dolor por andar corriendo y marchando por muchas horas, por cargar el armamento, sus armas, pero también hay dolor cuando hay conflicto con el enemigo. Y dice la Biblia aquí que el siervo de Dios tiene que estar dispuesto a sufrir. Sufrir, y nuestra batalla es espiritual. Y quiero decirle que no hay ni una batalla fácil. Sufrir es parte del ministerio. Alguien dice, pues ¿qué nos puede ser más fácil el ministerio? No, Señor. La Biblia dice que el ministerio requiere sufrimiento. Y por eso mejor muchos abandonan. Están muy dolidos. Los maltrataron, los decepcionaron, enfrentaron una tremenda prueba, sufrieron mucho y decían, mejor lo abandonamos. Yo personalmente conozco pastores que están ya por tirar la toalla. Muchos ya se han ido, ya tienen planes de dejar su iglesia para irse a otro lugar. ¿Por qué? Porque no aguantan el sufrimiento. Pastor, dice, ¿usted sufre? Que si yo sufro, ¿quieren que les diga la verdad? ¿No? ¿O quieren que se les pinte bonito nada más? Mire, hay luchas personales. El enemigo nos quiere desanimar.
Una de las armas más grandes de Satanás es el desánimo. Y quiere desanimar. Mire, se desanima al siervo de Dios, viene sin poder, viene sin palabra, viene sin ánimo. ¿Qué va a pasar con su congregación? El enemigo nos quiere hacer resbalar y caer en el pecado. Siempre manda tentaciones, siempre anda ahí tratando de insinuar o seducirnos para que caigamos en pecado. El enemigo ataca el matrimonio, el enemigo ataca la familia. Usted vea en la Biblia grandes hombres de Dios como Samuel, como David, como Satanás no pudo con ellos, fue contra sus hijos. Los hijos de Samuel, mal ejemplo. Los hijos de Elí, mal ejemplo. Los hijos de David, mal ejemplo. No pudo con el santo de Dios, pero siempre Satanás va después tras de sus hijos. Y quiere desanimar muchas veces a los siervos de Dios cuando un hijo se desvía, cuando un hijo no va a la iglesia, cuando un hijo se entrega a un vicio. Me contaba un pastor, amigo, decía que a los 13 años se fue de su casa y su papá tuvo que entregar el ministerio. Y él pasó y dijo, hermanos, mi hijo se fue de la casa, no se sujeta, yo estoy descalificado para ser pastor. Y él tuvo que entregar el pastorado. Y él dice, ahora después, él es pastor después ya. Dice, no sé, dice, tengo mucho dolor, mucha carga, dice, porque mi papá tuvo que dejar el ministerio por mi culpa. Hay mucho desánimo a causa a veces de los hijos. Y muchas veces los hijos de pastores son muy criticados. Hablan muy mal de ellos. Una vez estaba yo trabajando en la construcción, yo soy hijo de pastor. Y me decía uno, los PKs, preacher's kids le dicen, o pastor's kids, ya ni siquiera le dicen los hijos de pastor, los PKs. Los iniciales. Y decía uno, los PKs son los peores. Los PKs esto y aquello. Le está diciendo un hermano. Y le dije, oye, yo soy un PK. Se me quedó mirando así. ¿Serio? ¿Sí? Y yo no soy nada de lo que tú dices. No soy perfecto. Pero no soy nada de lo que tú dices. Cuando alguien le decía yo, cuando alguien quiere criticar a un hijo pastor, pues veme a mí. Yo soy un pastor también. Nuestras hijas no son perfectas. Mis hijas son agradables a mí. Todo lo que ellos hacen es chistosito. Pero para usted, ya además dirá cómo es posible. Cada quien sus hijos, ¿no? Pero para mí son las mejores en el mundo. Son las más bonitas. Hasta cuando se enojan son bonitas. Hasta cuando son berrinchudas. A mí me causa gracia, alegría, mis hijas. Oh, yo oro todos los días que el Señor las mantenga en sus caminos. Porque sí, si mis hijas son mal ejemplo, eso está diciendo que yo no soy un buen administrador de mi hogar. ¿Qué tal los matrimonios? Yo escuché una cifra tal vez exagerada, pero casi el 20 o 30% de los pastores terminan divorciándose. Porque se pelean tanto en las cosas en el ministerio y muchos hombres lamentablemente sacrifican su familia en el altar del servicio. Están planeando, vamos a ir a un lugar. Y de pronto algo pasó en la iglesia y, ¿sabes qué, amor? No vamos a poder ir porque en la iglesia hubo cosas que hacer. Y la esposa, oh, está bien, se la pasa la primera vez. Después pasa otra vez, ¿sabes qué? Yo sé que habíamos quedado, pero me llamó el hermano que tiene una urgencia, quiere que lo aconseje, pues tengo... Y la dejamos, y la dejamos, y la dejamos. La gente se amarga. Y estás casado con el ministerio. Mujeres de hombres grandes de Dios decían, mi esposo siempre tuvo un amante. No fue otra mujer, fue el ministerio. Una mujer, yo mencioné esto el otro día en el banquete de parejas, pero un hombre muy conocido, un grande predicador, lo respetan y hasta lo veneran. Lo que no saben de él es que él perdió a su esposa. Iba ella de regreso en el barco, llore y llore, le decían, ¿qué tiene? ¿Quién es? Dije, yo soy la esposa de fulano de tal. Y dice, yo lo engañé. Le decían, ¿pero por qué hiciste eso? Dice, porque él nunca me halagaba, nunca me apreciaba. Él estaba más metido en el ministerio y más metido en las cosas de allá con otros pastores y siempre viajando. Y un día vino un hombre y me habló bonito. Por eso vemos que es algo, son luchas. El enemigo ataca los matrimonios de los pastores, ataca las familias de los pastores. Hay preocupaciones personales e internas. Se dice que 53% de los pastores se preocupan por sus finanzas personales. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Y cómo vamos a pagar? 48% se sienten incapaces. Dicen, yo no me siento capaz de ser un pastor. Yo no tengo la habilidad, no tengo talento, no estoy bien preparado. 21% de los pastores se sienten que la gente tiene esas expectativas irrealistas que le dije. Que la gente nunca está satisfecha con ellos, nunca está contenta, nunca hace nada bien. Hay luchas después en la iglesia
Y muchos pastores se desaniman por estas cosas. ¿Cómo qué? Como conflictos y críticas entre los miembros. Ahí que este hermano no se habla con aquel y que aquel y aquello y andan ahí haciendo sus grupos. Miembros que después dejan la iglesia, eso desanima a muchos pastores. Ya me voy, pastor, y se van. La asistencia tal vez declina. Antes venía tanta gente, se llenaba el auditorio y de pronto nada más la mitad. Y ahí muchos se desaniman por eso. A veces hay conflicto aún dentro del liderazgo de la iglesia. Hay presiones entre las iglesias y la familia, como le había dicho. Está partiendo su vida en dos en tratar de atender a la familia y la iglesia. Siente que tiene que mantener cierta imagen delante de los miembros. Hija, pórtate bien porque te están mirando. Tú eres hija de pastor y más vale que te portes bien porque si no te estás haciendo que yo me mire mal. Qué feo es eso, ¿no piensa usted? Todos esos son conflictos que vienen a la vida de un pastor. Eso no viene con una persona que trabaja en un restaurante o un banco o en alguna compañía, porque a nadie le importa su vida privada, ¿sí me explico? Pero la vida del pastor es una vida pública. Dicen que vive en una pecera o una casa de vidrio, donde todo el mundo nada más está. ¿Y ahora qué va a hacer? ¿Y ahora cómo va a actuar? ¿Y ahora qué va a decir? ¿O no? ¿No es así? Presiones financieras en la iglesia. No entraron ofrendas. ¿Cómo vamos a pagar la renta? ¿Cómo vamos a pagar esto? Tal vez problemas que no tenemos espacio, no hay estacionamiento, el edificio es muy viejo. Y muchos de los pastores después abandonan. Ahora, yo no estoy desanimado. No piense que yo me desanimo. No, Señor. Todo esto lo aprendimos. Yo lo aprendí antes de venir aquí. Y cuando las cosas sucedieron, hasta como que me alegro. ¿Ves? Porque cuando Satanás ataca es porque las cosas van bien. ¿O no piensa usted? Satanás no ataca cuando las cosas van mal. Usted solo se está matando, uno solo se está echando a perder. Pero Satanás nada más viene cuando usted va, cuando va un jugador de fútbol americano, va hacia el lado del sentido correcto, ahí lo quieren parar. Pero a veces estos muchachos se nortean y no saben dónde están y están corriendo hacia el sentido opuesto y ni quien los pare. Porque ellos solitos se están echando a perder. Ahora, yo tengo que mantenerme siempre animado, buscando al Señor. Cuando hay problemas, pues ¿sabe qué? Vamos a echarle más ganas. Cuando haga falta finanzas, vamos a orar más. Cuando hay un problema entre las familias, vamos a orar por ellos, vamos a ayunar, vamos a tratar de hacer la paz. Pero desanimado, no Señor, todavía no ha llegado eso. El día que eso suceda, tengo que ayunar más. No les voy a dejar saber, pero yo tengo que orar más. Voy a buscar más de la gracia de Dios para que el Señor nos ayude a sufrir. ¿Está dispuesto a sufrir, hermano Cocina? Sí, pastor. Amén. Que desea ser pastor, ¿está dispuesto a sufrir? ¿Está dispuesto a obedecer? Necesitamos gracia para obedecer. 2 Timoteo 2:5. 2 Timoteo 2:5. Dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha, ¿qué dice ahí? Legítimamente. Mire, este principio nos enseña que Dios tiene una manera de hacer el ministerio. O sea, imagínense que nuestra meta es que levantemos una ofrenda para un misionero, un ejemplo. Y usted dice, pues no tengo dinero, y para tener dinero pues voy a ir a robar. Es para Dios. ¿Ya? Usted diría, es para el Señor. Dice el Señor, no. Eso es luchar, eso no es una manera legítima. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, hacer la obra de Dios con manipulación o tratar de quebrar las reglas que Dios nos ha dado como pastores, eso tampoco va a ser bendición. Por ejemplo, le vuelvo a decir, si un pastor está descalificado por algo que hizo moralmente, pero todavía está en el ministerio, y todavía está predicando, y la gente está siendo salva, y la gente está siendo transformada, según este pasaje, y 1 Corintios capítulo 3, y otros pasajes, esa persona está eliminada. Cuando llegue al cielo, cero recompensa para esa persona. Pero yo trabajé en el ministerio y gané muchas almas, y muchos vinieron a la iglesia. Luchaste de una manera que no fue legítima, y no vas a ser coronado. Aunque mucha gente sintió la influencia y el amor, y creció, dice Dios, está bien, pero tú no luchaste legítimamente. O sea que necesitamos la gracia de Dios para obedecer, hacer las cosas como Dios quiere, para que después Dios nos dé esa recompensa. 2 Timoteo 2:6 nos enseña que necesitamos la gracia para la obra de Dios, para trabajar. El ministerio es trabajar. Dice ahí el versículo 6, el labrador. ¿Sí vemos ahí el labrador? Labrador implica un obrero, trabajador, un siervo. Y necesitamos gracia para trabajar en la obra de Dios. ¿Cómo qué, pastor? Bueno, en 2 Timoteo 2:15 al 18 nos habla de ser estudiosos
obrar en el ministerio es estudiar la palabra de Dios. Pero dice el versículo 24, 2:24, ¿estamos ahí? Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos. Después, ¿qué dice, hermanos? Apto para enseñar. Entonces, la obra de Dios mayormente es de enseñar. Y Dios nos va a dar la gracia para poder trabajar y enseñar como Dios quiere. Según Timoteo 2:19 vemos que el Señor nos da gracia para la santificación, o sea, las fuerzas para mantenernos santos. Estamos en el 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. ¿Y qué dice después, hermano? Y apártese de iniquidad a todo aquel que invoca el nombre de Cristo. El Señor quiere que nos apartemos del pecado, pero eso se hace esforzándose en la gracia. Mire lo que dice después. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia estas cosas, mire, será instrumento para honra, santificado, mire, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Después dice el 22, mire, huye también, ¿de qué cosa? De las pasiones juveniles. Mire, este pasaje nos indica que Dios no quiere que el hombre de Dios se ande metiendo en fornicación y perversión. Como mencionaba anteriormente, hay muchos siervos de Dios que no se guardan, no se cuidan. Entonces, ¿qué pasa? Después ellos caen en estos pecados. Y Dios dice que necesitamos su gracia para mantenernos santos en santificación, limpios de todo pecado. Solamente por la fortaleza y el poder de Dios podemos lograr esto. Ahora vamos a ver por último, vimos en primer lugar las fuerzas vienen de Dios. Recuerde, esfuérzate en la gracia de Dios. Las fuerzas vienen de Dios. Dios nos da su gracia para permanecer fieles. Y por último, mantenga su enfoque en Jesucristo. Mantenga su enfoque en Jesucristo. Siervo de Dios, mantenga sus ojos en Jesús. Estamos en el versículo 8. Acuérdate de quién. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Vaya conmigo a Hebreos 12, por favor. Este pasaje dice, acuérdate de Jesucristo. Cristo es nuestro más grande ejemplo de cumplir su ministerio, de sufrir penalidades, de obedecer y de trabajar en la obra. Y el siervo de Dios debe acordarse de Jesucristo. Cuando vengan los días oscuros, cuando venga la oposición, cuando necesite fuerzas, usted debe acordarse de Jesucristo. ¿Qué hizo Jesucristo por nosotros? Bueno, la Biblia dice que Él sufrió por nosotros y Él es el mismo que nos ayuda, nos alienta, nos anima. Hebreos 12, ¿estamos ahí? Versículo 2 al 3. Y antes de leer, le quiero decir, por ejemplo, hermano Cocina se va. Yo lo quiero animar a él. Cuando yo empecé la obra aquí no recibí mucho ánimo, no mucha gente nos animaba. Yo determiné entonces ser un pastor que anima a otro, que animo con un mensaje de texto, con un WhatsApp, algunos hermanos allá de México, una llamada, una cartita, una palmeada, decir échale ganas, el Señor es bueno y quiero animarle. Yo quiero animarle, hermano Cocina. Voy a tratar de llamarle por lo menos una vez por semana y mensajearle para animarle, que sin duda estará solo allá, con su esposa, pero también le digo en este momento que no dependa del ánimo del hombre, dependa del ánimo de Dios, porque el hombre algún día no le va a contestar, a veces el hombre no le va a poder el ánimo que usted no le va a dar el ánimo que usted necesita, pero Dios, Él nunca nos va a desamparar. Hebreos 12, 2 al 3 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de Él, mire, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Mucha gente tiene la idea que Cristo no quería ir a la cruz. Que Él decía, Señor, Padre, pasa esta copa, no quiero ir a la cruz. Pero eso no es lo que la Biblia enseñaba. Y muchos decían que era pobrecito Jesús, que Él murió. Cuando Jesús iba a la cruz, ahí le dice que unas mujeres lloraban. Y Él le dijo, no lloréis por mí, llorad por ustedes, por vosotras. Y este pasaje nos dice que había un gozo puesto delante de Él. Él estaba pensando en todas las almas que iban a ser salvas, en toda la gente que Él iba a perdonar. Y Él decía, yo quiero morir en la cruz porque yo quiero ver a mucha gente salva. Dice el versículo 3, considerad. Acuérdate de Jesucristo, pon tus ojos en Jesucristo, mira, considera a Jesucristo. Significa medita en Él, analiza a Jesucristo, a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo,
para que vuestro, ¿qué dice ahí? Ánimo no se canse hasta desmayar. Oh, el ánimo viene de Jesucristo. Yo no me voy a cansar de repetirle y decirle, no importa cuál problema usted esté atravesando, cuál carga usted lleva, el Señor siempre tiene ánimo para darle a usted. El Señor siempre tiene fortaleza. O sea que el siervo de Dios, cuando se encuentre en tiempos difíciles, no debe desanimarse y quejarse con su esposa, quejarse con los miembros, quejarse con otro pastor. Mejor vaya a Cristo. Y usted analice y observe a Jesucristo, su vida, estudie los evangelios y usted aliéntese con Cristo Jesús. Muchas noches, oh, el Señor me ha alentado. Muchas mañanas me levanto y pienso, ¿qué será de este día? Y abro el Salmo y todos los salmos hablan de Jesucristo. Toda la Biblia habla de Jesucristo. Oh, y el Señor nos da gozo. Nos da el gozo que el mundo no puede dar. Hay un canto que se dice, dilo a Cristo. Cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo. Oh, no vaya a decirle a su vecino, dilo a Cristo. Si te sientes débil, confundido, dilo a Cristo. Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo. Dilo tan solo a Él. Cuando estés de tentación cercado, mira a Cristo. Cuando rugen las huestes de pecado, mira a Cristo. Si se apartan otros de la senda, tú sigue a Cristo. Se acrecienta en torno a la contienda, sigue a Cristo. Cuando llegue la final jornada, fía en Cristo. Te dará al cielo franca entrada, fía en Cristo. Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo. Dilo tan solo a Cristo. Fortalézcase en Jesucristo. El siervo de Dios debe fortalecerse en el Señor, debe fortalecerse para que le dé su gracia, pero debe usted siempre depender, mantener su enfoque en Jesucristo. Él nunca le va a fallar. El siervo de Dios le falla. Si le fallo a mi esposa, no cree que le va a fallar a usted. Yo le fallo a todos, le he fallado a todos ya, seguro. Pero Cristo, Él nunca falla. Él nunca nos va a fallar. Así que, siervo de Dios, hombre de Dios, pastor, mantenga su enfoque en Jesucristo. El ministerio, le vuelvo a decir, es maravilloso. A mí me encanta el ministerio. Tengo la bendición de ahora pastorear ya casi 3 años. Fui asistente por 12 años. Y ahora como pastor, y muchos pastores me han dicho, ahí se requiere 3, 5, hasta 10 años para ver tremendo fruto. Mantente fiel. Esfuérzate en la gracia de Dios. Escuché a un predicador ya de 80 y pico años, pastoreó por 60 años. Y él dice, algunos de esos jovencitos se están desanimando porque en 3 años no levantan una iglesia fuerte. Ese toma décadas. Esfuérzate en la gracia de Dios. Esfuérzate y sé paciente. Las fuerzas vienen de Dios. Dios nos da su gracia para permanecer fiel. Mantenga su enfoque en Jesucristo. Vamos a orar. Voy a pedir a hermana Cocina si pase, por favor. Hermana Cocina, puede pasar acá también. Vamos a orar por ellos acá.